Vamos a ver en la clase de hoy qué son los factores de producción. Los factores de producción son aquellos elementos que permiten el desarrollo de un país o de una economía. Cuando estamos hablando de desarrollo de un país, lo vamos a ver expresado a través del PBI. PBI son las siglas que hablan del Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es el conjunto de bienes y servicios que produce una economía durante un periodo determinado, generalmente de un año, y se mide en dólares. Eso lo vamos a ver más adelante también. Veamos cuáles son los factores de producción que nosotros vamos a estudiar. Estos son los factores de producción, los que ustedes ven ahí en el gráfico, son los factores de producción clásicos en la economía. Son tres. Esos son el trabajo, está representado por el hombre, el capital, por los elementos de trabajo, y la tierra, o los recursos naturales. Esos tres elementos en conjunto, el trabajo, como expresa muy bien el dibujo, el trabajo, la tierra y el capital, que sería la carretilla, entre los tres producen la riqueza. Y es esa riqueza la que se reparte entre esos mismos factores productivos. ¿Cómo se reparte? A través de tres elementos que se llaman retribución de los factores de producción, que son renta, salario e interés, de los cuales vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero en el gráfico quiero que entiendan cómo funcionan esos factores de producción tradicionales o clásicos. Como les dije antes, esos factores de producción, los tres primeros son la tierra, el capital y el trabajo. Cada uno de los factores de producción tiene una forma de retribución. ¿Qué quiere decir forma de retribución? Una forma de la cual, a través de la cual ellos perciben o se reparten o toman o se apropian de una parte de la riqueza que producen. Nos hemos puesto de acuerdo los economistas para llamarlos de una determinada manera. A la retribución del factor tierra, de la tierra, se le llama renta. Cuando yo tengo, por ejemplo, un inmueble y lo doy en alquiler, muchas veces ustedes escucharon que una persona que vive de eso vive de renta. En cambio, el capital, cuando yo tengo un capital que pongo a disposición de la producción, la retribución que obtengo a través de ello se llama interés. Si yo formo parte de la masa trabajadora y lo que pongo a disposición del país para su desarrollo es el trabajo, lo que recibo como retribución es el salario. Hay dos factores extras de producción que no están dentro de los factores clásicos, pero no puedo dejar de mencionarlos porque son importantísimos también para conseguir esto de desarrollo, que son el know-how y la tecnología. Ese know-how es saber cómo se hacen las cosas. O sea, know-how es conocimiento, es saber hacer, saber cómo se hacen las cosas. Yo necesito, para generar riqueza, saber cómo generarla. Por ejemplo, si yo tengo que, dentro de la riqueza que tengo que generar, tengo que dar clases, yo tengo que primero saber de qué tema voy a hablar. Eso es el know-how. Por otro lado, la tecnología, ¿qué son? Sería en este caso la computadora que yo estoy usando para poder dar esta clase virtual. Si yo no tuviera estos elementos, si yo no hubiese estudiado cómo utilizar el OBS o cómo usar el Filmora, yo no podría estar brindándoles esta clase que les estoy brindando en ese momento. Ahí tenés una mezcla de know-how y tecnología, que otra persona que formase parte del factor tradicional como trabajo no podría brindársela porque no tendría ni el know-how ni la tecnología. Les marco estos dos elementos porque todavía en la economía clásica no están desarrollados como un factor de producción, sin embargo, sin lugar a dudas lo son. Nosotros vamos a seguir los criterios clásicos y vamos a estudiar en principio esos tres factores de producción, esos tres factores de generación de riqueza. Fíjense que la torta, el lemon pie que ustedes tienen ahí en el dibujo, representa justamente el PBI. Y el PBI se divide en esos tres factores, ¿sí? En el factor capital sería el que recibe la parte del interés, el factor renta, que es la tierra, y el salario, que es el aporte de los trabajadores. Según sea la política económica que lleve adelante una economía, un país, un ministro de Economía, un presidente, el porcentaje de la torta que se va a llevar cada uno de los sectores va a ser diferente. Allí vamos a encontrar algunos, por ejemplo, en la época del estado de bienestar o la época del peronismo, del primer peronismo, el salario se llevó un porcentaje más alto de la torta, llegó a casi el 50% del PBI de la economía, restándole obviamente a la tierra y al interés. Vamos a ver ahora uno por uno cada uno de los tres factores clásicos. Primero, el trabajo. El trabajo es toda la actividad humana
física e intelectual y el tiempo que lleva ejecutarla para realizar una actividad productiva, o sea, para generar riqueza. Como todo mercado, o sea, el trabajo tiene un mercado de trabajo, donde hay una demanda y una oferta. En este caso la demanda serían las empresas que piden trabajadores y el gobierno también que pide trabajadores. Y la oferta es la población económicamente activa, o sea, las personas que estamos buscando trabajo y estamos en condiciones de trabajar. Fíjense que allí tienen ustedes un gráfico donde se muestra cómo funciona la demanda, lo que habíamos visto un poco también cuando vimos ley de oferta y demanda, cómo funciona la demanda de trabajo, que está en rojo, y cómo funciona la oferta de trabajo. También tienen debajo, igual que en el gráfico de oferta y demanda, tienen una cantidad de trabajo y tienen un salario o pesos que estaría dado aquí, ¿sí?, en este lugar. Exacto. Y fíjense que de la misma manera en que encontramos un punto de equilibrio cuando hablamos de la ley de la oferta y la demanda, en el caso de productos, aquí en el caso de un servicio, que sería el trabajo, también encontramos un punto de equilibrio. La forma de retribución es el salario, que es el conjunto de ingresos económicos que reciben los trabajadores, ya sea en dinero o en especie. En especie pueden ser en cosas, no solamente en dinero. Y la población económicamente activa, que eso lo nombré antes, lo había nombrado antes, la población económicamente activa es el conjunto de habitantes en edad laboral, lo cual quiere decir mayores de 15 años y menores de 70, que están buscando un trabajo, que están en condiciones de trabajar y que están buscando un trabajo de manera activa. Por eso el diario donde ustedes ven que la persona está buscando trabajo, porque para que la persona forme parte de la población económicamente activa, tiene que estar efectivamente buscando empleo. Vamos a ver aquí a manera de ejemplo, dice grupo de población económicamente activa, según el tipo de presión sobre el mercado de trabajo. Se tomó una estadística sobre los 31 aglomerados urbanos más importantes y estos datos son del cuarto trimestre del 2018. Es de Argentina. Los datos son de Argentina. En este caso vos tenés una población económicamente activa de 13 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 13 millones de habitantes que están en condiciones de trabajar o están buscando trabajo. Y esos son los que mantenemos al resto, a los 44 millones de habitantes, que es el total. O sea, nos mantenemos a nosotros mismos y al resto de las personas que no están buscando trabajo o no están en condiciones de hacerlo. De esa población económicamente activa vamos a encontrarnos con dos grupos, fundamentalmente en este nivel del curso. Nos vamos a encontrar con los desocupados, o sea, los que están buscando trabajo, los que estuvieron buscando trabajo en las últimas 4 semanas y no lo consiguieron, que en Argentina llegan al 9% en este dato de este momento. 9% aproximadamente serían 1.150.000 de la población económicamente activa, 1.100.000 supongamos, para hacer números redondos, lo que quiere decir que si yo a la población económicamente activa le resto 1.100.000, me quedaría que la población que efectivamente está trabajando y está manteniendo los 44 millones de habitantes no llega a los 11 millones de personas. O sea que hay 11 millones de personas que son las que están manteniendo a con los 44 millones de habitantes, ¿sí? Vamos a ver el segundo factor productivo ahora, que es la tierra. La tierra son los recursos naturales, no solamente el piso, sino también, no solo la tierra agrícola, sino también la urbanizada, los recursos minerales, o sea el petróleo por ejemplo, y los recursos naturales en general. Ustedes saben que esos recursos naturales se pueden dividir, como deben haber visto en biología en cursos anteriores, en renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que se reconstituyen por ley natural, y los no renovables son aquellos que se agotan en un único uso. Cuanto a los no renovables tendríamos los minerales y el petróleo, por ejemplo, y por el lado de los renovables tendríamos los físicos y los biológicos. Los físicos son el viento, el aire, el agua, un río, y como biológico tendríamos al suelo, los animales, las pasturas, las plantas. Seguramente este renovable biológico es la fuente de riqueza más importante que tenemos en Argentina a través de la producción de alimentos y de granos en particular, de granos y de carnes.
La tierra se comporta como todo mercado y tiene una demanda y una oferta. La demanda son los que desean producir, los que desean alquilar la tierra, los que desean explotar los recursos no renovables. La oferta son los propietarios de esos recursos. Tercer y último factor productivo de los clásicos, el capital. ¿Qué entendemos por capital? Capital son todos los medios de producción que se utilizan para producir otros bienes, sin integrarse al bien producido. ¿Qué quiere decir sin integrarse? Que se excluye la materia prima. Físico. Aquí tenemos un ejemplo de un detalle de los elementos que componen el capital. El capital físico, que se divide en dos: capital fijo y capital circulante. ¿Cuál es el capital fijo? El capital fijo serían los bienes de uso dentro del activo de una contabilidad. Son todos los elementos de producción, como las maquinarias, los edificios. La duración se extiende por varios ciclos de producción. El capital circulante, en cambio, son los bienes en proceso de preparación para el consumo, básicamente las materias primas y las existencias de almacén. Por otro lado, además del capital físico, tenemos el humano, que ahí podríamos quizás poner una parte del know-how, cuando ese know-how es parte del trabajo, ¿no? Es la educación, la formación profesional, lo que ayuda a elevar y capacitar a los trabajadores para poder desarrollarse de manera más productiva. Y el capital financiero, ahí sí, en el capital financiero estamos hablando básicamente del dinero, de todo el rubro caja y bancos, te diría, si hablamos nuevamente de contabilidad e inversiones, ¿sí? Todos los fondos disponibles para la compra de capital físico o activos financieros como bonos, acciones, los dos primeros rubros del estado de situación patrimonial del activo. Ese capital también tiene una forma de retribución como todo factor productivo, en este caso el interés. Se expresa a través de la letra I minúscula y tiene tres componentes, esto es interesante. Tiene tres componentes el capital. La tasa pura, o la prima real se llama, ¿no? Tasa pura es el interés que realmente quiere ganar el capital, libre de otros factores. Suponete que hablamos de un plazo fijo y yo estuviera hablando de un plazo fijo en dólares y suponte tú que yo de prima real quisiera obtener un 4% de interés. Después tengo la prima inflacionaria o la tasa inflacionaria, que ahí depende de cada país. En Argentina nosotros tenemos una tasa de inflación muy alta, por lo cual la prima inflacionaria, cuando está expresada en pesos, es muy alta. En dólares obviamente es más baja porque la moneda norteamericana sufre menos depreciación obviamente que el peso argentino. Y la prima de riesgo depende en qué ponga yo mi capital, depende si es una actividad más o menos riesgosa, yo voy a estar esperando obtener una mayor utilidad, una mayor retribución por ese capital que yo invertí. Esa tasa de interés se expresa a través de una diferencia. O sea, ¿por qué existe la tasa de interés? Porque hay una diferencia entre lo que se conoce como el valor presente y el valor futuro. En ese valor presente vos vas a tener lo de la prima de inflación, como dice aquí, la prima de riesgo, ¿sí? Que en este caso la prima de riesgo acá mismo te la dividen en tres partes, te la dividen en prima de riesgo por liquidez, ¿sí? Prima de riesgo al vencimiento por el plazo y prima de riesgo por incumplimiento, porque la persona no me cumpla porque se fundió, suponte tú, en el caso de un negocio. Hasta aquí hemos desarrollado lo que son factores productivos, los tres clásicos, que son tierra, trabajo y capital, y como les dije, los dos adicionales, que son know-how y tecnología. En el próximo video vamos a hablar directamente del dinero. Ya nos vamos a ir acercando a la macroeconomía, al tema mucho más interesante, pero antes de eso necesitamos conocer el dinero y cómo funciona. Eso lo veremos en el próximo video. Muchas gracias, chicos. Éxitos y buen fin de semana.